Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy día. La anterior semana habíamos hablado sobre salvando nuestra ciudad. Ahora vamos a hablar del avivamiento en la ciudad que Dios se había propuesto salvar. Era muy importante lo que habíamos hablado la anterior semana, porque estábamos hablando de una ciudad que se llamaba Nínive, donde Jonás había ido para querer. Dios le había dicho a Jonás que vaya a esa ciudad a predicar, porque había mucha maldad. Pero la desobediencia de Jonás había permitido que en vez de ir a la ciudad, se iba a otra ciudad. Totalmente, como decir, tenía que ir a la derecha y él se va totalmente a la izquierda. Y eso es lo que estaba pasando. Jonás no quería obedecer lo que Dios le había dicho. Pero finalmente, al final, reconoce Jonás la mano de Dios. Porque vemos que había arrepentimiento en toda esa situación, porque al último dice en el capítulo 1, versículo 17, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando nos damos cuenta y pensamos 3 días y 3 noches en un pez, pienso que es algo complicado ahora, porque yo creo que cualquier persona puede morir, pero sin embargo él no podía morir, estaba dentro del pez. ¿Y cuál sería su angustia ese momento de estar dentro del pez? ¿Se pueden imaginar ustedes estar en un lugar oscuro o en un pozo, digamos, y estar ahí sin poder mirar a ningún lado ni nada? Era totalmente oscuro, y dentro del pez ha de ser grave la situación, porque él dice, él se arrepiente. Esta desobediencia hace que Jonás reconozca el poder de Dios, reconozca lo que es la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros nos apartamos de Dios, no queremos hacer lo que Él dice, lo que Él quiere. Es lo que pasa con Jonás. Él no quería porque aborrecía a la gente que no era judía. Tal vez tenía algún problema, tal vez por raza, no es judío, es otro tipo de gente. Pero para el Señor no hay acepción de personas. La Biblia nos dice claramente, ¿no? Entonces dice, voy a comenzar a leer desde el capítulo 2 de Jonás, y que dice lo siguiente: entonces Jonás oró al Señor Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez, ¿se dan cuenta? Desde adentro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos orar también en cualquier lugar. Todo lugar es bueno para orar. Donde estés caminando, quieras algo, estás en una situación, quieres hablar al Señor, puedes orar. Jonás en su desesperación oró porque ahí estaba ahí adentro, y seguramente yo me imagino que estaba desesperado porque todo debe ser negro. Sin embargo, dice que se conocía. Vamos a ir leyendo los lugares donde estaba. Nosotros podemos pedir en cualquier lugar por Dios, que nos ayude el Señor en cualquier momento. Él está oyéndonos, escuchándonos nuestro clamor. Dice el versículo 2, y dijo, voy a leer del 2 al 6. Mire, y dijo el Señor, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz en su angustia. ¿Cuántas veces nosotros estamos angustiados, hermanos? Tenemos un problema, una situación de trabajo, por ejemplo. A veces no hay, pero de repente el Señor nos da. Y esa angustia desaparece y va comenzando tu alegría. Voy a estar ahí, voy a estar bien, porque el Señor está bendiciendo tu caminar, está bendiciendo tus pensamientos. Por eso dice aquí, clamé desde el fondo del abismo. Eso quiere decir, cuando ya estamos al final, cuando a veces decimos una palabra vulgar que decimos, estamos pisando fondo, decimos. He pisado fondo, ha sido grave la situación. Pero Dios te saca de esa situación. Por eso dice aquí, desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Dios nos escucha. El otro día una persona me dice, ¿sabes? Yo estoy haciendo por mi cuenta. Por mi cuenta, ¿acaso Dios ha hecho para mí algo? Yo le dije, pero ¿sabes qué? Hemos hablado de Dios, conocías al Señor, has dicho tal cosa. El Señor te está bendiciendo. Él te ha hecho conocer a la persona. Él te ha hecho conocer para que tú hagas ese trabajo.
el Señor te ha dado ese camino. Por eso nosotros diariamente tenemos que aprender a agradecer a Dios. Todos los días, de todo. Un trabajo, gracias Señor. Estás saliendo de tu trabajo, gracias Padre, porque ahora me estoy yendo. Bendecida mi casa, Padre Santo, para dar bendición a los míos. Porque cada uno de nosotros, hermano, al estar bendecidos de Dios, hacemos bendición para nuestra familia. También somos bendición para la familia. Y dice, me echaste a las profundidades del mar. ¿Se dan cuenta? Las profundidades del mar. Y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él debe estar sintiendo dentro, me imagino, cierro mis ojos y veo, me imagino que él está dentro del pez, pero debe estar sintiendo que estaba el mar a su alrededor. El asunto es que no podía morir, ¿no? Él no, pues no tenía que morir, tenía un propósito para el Señor. Entonces dijo, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. ¿Qué estaba haciendo? Señor, me has apartado de mí. Me has apartado de ti, Padre Santo. Me has desechado totalmente. Pero él todavía tiene una confianza. Pero todavía he de ver tu santo templo. Tiene la confianza de que como está vivo, todavía Dios va a permitir que él pueda seguir viviendo. Y eso es lo que acontece. Para cada uno de nosotros el Señor tiene un propósito, algo que tenemos que hacer en el trabajo del Señor. Tal vez hacer conocer a otras personas su palabra, tal vez sembrar en otro lado. De por sí el Señor te va a poner ese camino, como aquí a Jonás. Y vamos a ir conociendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y en este aspecto es así. Dice, las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. El agua debe estar hasta aquí seguramente, no sé, uno se imagine, dice, dentro de un pez, toda oscuridad, ha de sentir solamente eso, todo negro ha de ver. Sin embargo, había una desesperación, había una angustia terrible en el corazón de Jonás. Y eso a veces nosotros esperamos para que Dios nos pueda escuchar. Esperamos a veces que nos venga una prueba. Muchas veces nos sentimos tan contentos como estamos, pero cuando viene la prueba, recién nos preocupamos del Señor. Recién decimos, Señor Padre Santo, ayúdanos. Jonás estaba angustiado, desesperado en un lugar que no podía ni ver, totalmente confundido dentro de un pez. Dice acá, bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Él ya se sentía totalmente muerto, ya se sentía totalmente deshecho. Porque había unas cosas que él estaba tranquilo al principio. ¿Se acuerdan que él estaba descansando en el barco, descansando debajo cuando había la tormenta? Pero ahora ya no es así. Está desesperado, está clamando a Dios, está pidiendo, Padre Santo, ayúdame. Bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos rescatados del Señor? Yo soy uno de los primeros que me siento rescatado de Dios. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no hubiera sido el Señor? Si no hubiera estado con Él. Mi vida hubiera sido un caos. Yo ya me imagino más. Pero el Señor me ha rescatado y ha tenido un propósito para mí y para cada uno de ustedes. Así es el Señor. Y eso es lo que le hace a Jonás también. Él le dice, luego dice, cuando dentro de mí desfallecía mi alma, mire, cuando ya estaba tan desesperado, cuando ya estaba desfalleciendo su alma, dice acá, me acordé de ti, Señor. Y eso nos ocurre a cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nuestra alma está desfalleciendo, cuando estamos a las últimas, recién nos acordamos del Señor. Recién les decimos, Señor, tú eres mi Dios. Recién pedimos ayuda. Cuando dentro de nosotros desfallece nuestra alma, cuando estamos en una preocupación terrible, recién nos acordamos del Señor. Pero la buena noticia es,
Dice, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En ese momento que había, Jonás había llegado al límite, ya no podía hacer más, era lo último que podía hacer, ya no más huidas, ya no más sordera espiritual, nada, él tenía que seguir lo que Dios le había dicho, no había más. Él estaba ahí, estaba clamando al Señor, en su desesperación, en su angustia, en su desfallecimiento de su alma. Él estaba clamando al Señor, él estaba pidiendo, dice el versículo 9, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Estaba haciendo lo que los mismos marinos o los mismos que estaban en el versículo 16 del anterior capítulo, y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Lo mismo estaba haciendo Jonás. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. Hermanos, es muy importante, cuando hacemos una promesa al Señor, tenemos que cumplir su promesa. Aquí nos dice, y cumpliré tu promesa. Y el versículo 8 es interesante, los que dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba diciendo Jonás eso? Yo estaba siguiendo esa vanidad ilusoria, no quería ir a tu pueblo. Yo pensé que no me ibas a encontrar, yo pensé que me iba a alejar, yo pensé que iba a desaparecer y tú no ibas a hacer lo que ahora estás haciendo. Jonás mismo estaba abandonando la misericordia de Dios al irse a embarcar en un barco para otro lado, para Tarsis. Y ahí se conoce, yo he hecho esto. Y por eso dice, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, Señor, y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Solamente la salvación del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, tenemos que agradecer a Dios, cumplir lo que nos hemos comprometido a hacer Él. Y Él va a bendecir nuestro caminar, va a bendecir nuestra salida, va a bendecir nuestra entrada, va a bendecir nuestro trabajo, va a bendecir nuestra familia, va a bendecir a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, y va a bendecirnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Esa alabanza que alabamos hace un ratito, decir, somos tus hijos, Señor, y somos hijos de Dios. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Y dice el versículo 10, y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Yo ya me imagino aquí que lo vomitara Jonás en tierra. ¿Cómo saldría Jonás de desesperado en tierra? Seguramente en una playa. ¿Cómo estaría, no? Tú te imaginas, si lo ves, esa cara de desesperación, de miedo, de temor, pero a la vez de alegría, porque Dios lo había rescatado para que vaya a cumplir el cometido que tenía el Señor, lo que tenía que hacer Jonás. Luego Jonás, después de arrepentirse, después de orar al Señor, dice en el capítulo 3, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Hermano, quiero que segunda vez, dice la palabra. El Señor siempre nos va a dar una segunda oportunidad a cada uno de nosotros. Hay una segunda oportunidad para tu vida. Hay una segunda oportunidad. Por eso le dice aquí, el Señor vino a Jonás por segunda vez. Después de haber desobedecido a Dios, después de haber estado alejado de Dios, le da la oportunidad por segunda vez a Jonás. Y a cada uno de nosotros también es así, hermanos. Pese al problema que hemos estado, pese a las cosas que estamos, pero el Señor te da una segunda oportunidad para que tú lo sigas y entiendas la voluntad de Dios. Y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te doy. Le da la segunda oportunidad a Jonás y le da la misma comisión. O sea, le dice lo mismo que tiene que hacer. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Pese que Jonás no quería hacer, había desobedecido al Señor, el Señor con su gracia le dice, te perdono todo lo que has hecho, pero vas a seguir haciendo
lo que te he dicho, es la misma comisión. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una segunda oportunidad. Dios está contigo siempre y Él te da la oportunidad que tú necesitas. Tal vez Jonás ha debido pensar: ya con lo que me perdonó Dios, estoy aquí, estoy salvo, ya no lo voy a hacer. Tranquilidad tal vez, pero no. El Señor le dice: tú vas a proclamar el mensaje que yo te daré. ¿Y qué dice el mensaje? Muchas veces el Señor nos usa de diferentes maneras. Quiero leer antes del mensaje el Salmo 51, del 1 al 4. Este es un salmo de David, pero también se aplica aquí porque Jonás estaba tan arrepentido, porque creo que escuchen esto: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Mira cómo vas reconociendo que ha sido rebelde y su pecado está siempre entre los ojos de Dios. Y dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Así es, hermano. Solamente contra Dios pecamos, porque a veces nosotros, otros, pero no se dan cuenta. Pero aquí dice: ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Solamente ante los ojos de Dios estamos pecando. Clama David, también clama Jonás sobre lo que le estaba pasando. Luego dice la palabra, el versículo en Jonás, ahora vamos a estar, otra vez a Jonás volvemos, del 3 al 4. Es interesante lo que nos habla aquí. Dice: Jonás se levantó, porque le dice Dios: levántate, y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Las ciudades generalmente antes eran tipo circunferencia, el centro y alrededor se venían así. Y 3 días de camino quiere decir 3 días alrededor de la ciudad, ¿no? 3 días, era grande la ciudad. 3 días caminando, 3 días a su alrededor, era grande, ¿no? Y dice, Jonás era ni una ciudad grande de extremo de 3 días de camino. El 4 dice: Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y en la predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. 100 kilómetros andaba Jonás, primeramente, y en 100 kilómetros ya iba diciendo: la ciudad va a ser destruida, y le pone un límite: en 40 días. A veces cuando no obedecemos al Señor, el Señor dice que ya nos deja, ¿no? Pero si tú te arrepientes, te da otra oportunidad. Aquí le da un punto y le dice una oportunidad limitada: 40 días a la ciudad de Nínive, nada más. Y Jonás tal vez va hasta de mala gana, ¿no? Como no quería ir, seguramente decía: dentro de 40 días Nínive será destruida, nada más. Pero ¿qué pasa en el versículo 5? Dice: todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Todos ellos, miren cómo ha venido el arrepentimiento. Todos se han dado cuenta de lo que estaba pasando en Nínive, y todos ellos comienzan a arrepentirse y proclaman, dice, ayuno. Ahora, el ayuno es muy importante, el ayuno, porque era para tomar decisiones importantes. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 13, se los voy a leer brevemente. En Hechos 13 vemos el ayuno que hacían ellos para hacer algo muy importante. Escoger a uno. Hechos 13, 3. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron.
era Bernabé y Saulo, comenzaba a hacer su primer viaje misionero y oraban por él, ¿no? O sea, hicieron ayuno y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Así es el ayuno para tomar decisiones importantes. Generalmente el ayuno siempre está entrelazado entre la oración más. ¿Por qué? Vamos a ver Lucas 2:37. A ver, Lucas 2:37. Lucas 2:37 dice lo siguiente. Y ahora era una viuda de 84 años, nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. Ahora, ¿qué es el ayuno? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿No? El propósito del ayuno, hermanos, es desviar nuestras miradas a las cosas del mundo y dedicarse a la oración y leer la palabra de Dios. Cuando uno está desesperado, a veces ora y se olvida hasta de comer. Eso es ayuno. Cuando uno está leyendo, estudiando la Biblia, se olvida de todo y está ayunando, conociendo más al Señor. Una vez vi en un centro, y la cuestión que yo veo peleando unas hermanas en un lugar, y luego de que nosotros estábamos ahí adentro, me dice la hermana, cuando terminamos la reunión en el Conde Obrajes, pastor, me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dice, he ayunado, me dice, quisiera que por favor entregarme ayuno, alguna oración por favor por mí. Yo le dije, pero hermana, ¿has ayunado? ¿Cómo has ayunado? ¿Qué es el ayuno? Yo te he visto que estabas peleando allá, discutiendo con una hermana y no estaba bien, estaba gritando fuerte. Sí, es que me ha provocado, es que eso no es ayuno, hermano. Ayuno es desviar las cosas del mundo. Ya no puedes estar en esa situación. Es estar en oración, conociendo la palabra, orar y además leer si puedes la Biblia. Eso es ayuno. En esa desesperación tú quieres orar, quieres entregarte al Señor totalmente y te olvidas de comer, porque estás leyendo y orando, estás en desesperación. Y para eso eran los ayunos también acá. Eso es lo que pasaba. Por eso se tomaban decisiones importantes, pero había el propósito de Dios, es lo más importante, ¿no? Desviar las cosas de este mundo y enfocarnos en Dios. Esa es la clave principal, enfocarnos en Dios. Y eso tenemos que entender, ayuno y oración. Y hay otra cosa más que es interesante aquí, dice, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. A veces pensamos, ¿qué es silicio? Silicio. Pero el silicio es un tejido negro, ¿no? Que era generalmente de pelo de cabra, era áspero y te picaba, y eso se ponían como algo, como luto, como señal de duelo o aflicción, se ponían eso para sentir ese dolor, para sentir lo que estaban haciendo. Así era el silicio. Y el silicio se lo ve en diferentes lugares. Por ejemplo, en 2 Samuel 3:31 voy a leer. 2 Samuel 3:31. Segunda Samuel 3:31. Vamos a ver que ya se utilizaba el silicio justamente como señal de duelo, de arrepentimiento, de desesperación. 3:31. Entonces David, por su parte, llamó a Joab y a sus compañeros y les dijo: rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Era para guardar luto por la situación que estaba pasando, igual por la situación de arrepentimiento que había también en este pueblo de Nínive, en esta ciudad. Se colocaban eso para que no sientan, para que sientan el peso de lo que era, ¿no? Del duelo y aflicción que había. Pero vamos a seguir. El versículo 6 dice lo siguiente, dice así: cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, mire, recién había llegado la noticia, ya los habitantes ya estaban comenzando, de que ellos ya estaban haciendo su ayuno, pero dice que cuando llegó el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Sentarse sobre ceniza era lo mismo, una señal de duelo y aflicción. Se ponían silicio
y se sentaban sobre ceniza para ver su aflicción y el duelo que tenían. Y encima hacían ayuno más. Dice que el rey se siente, estaba arrepentido de lo que había pasado. Él tenía toda la riqueza que había. Pero ¿qué pasaba en su reino? No había justicia. ¿Se dan cuenta? Había solamente corrupción. Su poder no era suficiente para nada. Él estaba viviendo en un desorden total. No estaba controlando a su pueblo. Por eso es que había todo este tipo de problemas. Porque mucho dependía del rey, la situación que pasaba en la ciudad. No había paz en ese lugar. Había descuido de parte del rey hacia la ciudad. Por eso la ciudad estaba siendo de esa manera. Había mucha corrupción, mucha maldad en esta ciudad. Necesitaba justicia, necesitaba tener paz, mejorar todo lo que había en la ciudad. Pero lo que estaba pasando no alcanzaba. Seguramente el rey se estaba dedicando totalmente, se estaba olvidando, descuidando totalmente de su ciudad, porque seguramente estaba en otras cosas. Es muy importante cuando nosotros estamos en nuestra familia, por ejemplo, ocuparnos de nuestra familia. No es solamente hacer nuestras cosas que tenemos que hacer. Tenemos hijos, tenemos cosas que hacer. Hay que ocuparnos de todo. Tenemos que darnos un tiempo para todo. Eso es muy importante para cada uno de nosotros, hermano. Eso se llaman tiempos de calidad, de darnos a nuestros hijos, a los esposos, a la familia, a todo eso, al hogar, a los papás. Eso es juntar la familia. Pero este rey estaba descuidando totalmente todos esos puntos. Por eso no había paz, no había tranquilidad, no había nada en este pueblo, en esta ciudad de Nínive. Por eso la corrupción, el clamor de la gente ha llegado a los oídos de Dios, como habíamos escuchado. Era terrible lo que estaba aconteciendo en este lugar. El rey se arrepiente, dice, luego ordenó que, en el versículo 7 estoy leyendo, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamaba en Nínive este decreto. Miren el decreto del rey. Ningún hombre, dice, ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Está haciendo ayuno hasta los animales. Nadie va a comer nada porque hay un arrepentimiento total de esta ciudad de Nínive. Ni las ovejas, nadie. Al contrario, dice, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Qué quería el Señor? Que se aparte de ese mal camino y de la violencia que había en sus manos. Todo estaba terriblemente, había un gran inconveniente. Y el versículo 9 dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. O sea, el rey estaba confiando en lo que estaba haciendo. Vamos a clamar a Dios, vamos a rogar a Dios, vamos a decir nuestro arrepentimiento total de nuestro corazón. Vamos a poder orar y ayunar estos días para que Dios tal vez pueda perdonarnos. De un pueblo pecador a un pueblo arrepentido. De un pueblo descarriado realmente en toda la situación a un pueblo que ora. De un pueblo pecador a algo que confiesa su pecado. Cuando clama, seguramente el rey estaba hablando de todo lo que había pasado, de todos sus pecados, de todos sus problemas que había, de todo su descuido por la gran ciudad de Nínive. Él se había descuidado. Él era la autoridad principal. Luego dice, y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Así es el Señor. Es misericordioso, es grande, Él escucha nuestro clamor. ¿A
cada uno de nosotros, hermanos. Él está escuchando nuestro clamor. Hay problemas, tenemos inconvenientes, sí, pero Él te está escuchando, te está dando una nueva oportunidad. Por eso dice aquí un segundo llamado, una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Lo pasado ya no existe, hermanos, ya no podemos hacer nada con el pasado. Qué lindo sería volver, ¿no? Y decir, quiero volver esto, para no volverlo a arruinar otra vez, tratar de arreglar. No se puede volver al pasado. Nuestro vivir es día a día, en la confianza del Señor. Nuestro vivir es el presente, ahora. Ahora es nuestro día. Y ahora es clamar al Señor. Que Él nos bendiga, que nos dé sabiduría para seguir adelante, para que nosotros podamos seguir adelante. Porque si ustedes se dan cuenta aquí, una ciudad ha sido liberada de su maldad, porque ha cambiado con oración, ayuno. Y se pueden ver que hasta los animales han hecho ayuno. Ha sido liberada de su maldad. Algo a cambio ha sido librada de la destrucción que iba a tener esa gran ciudad. Cuando veo a algunos amigos tal vez que no han querido seguir tal vez los caminos de Dios, o no han querido cambiar de su vida de aflicción, tal vez de alcohol, yo los he visto morir a muchos. Su compadre tenía que lo quería mucho. De mucho tiempo me avisaron que había muerto en las hierbas que había aquí en la periférica, porque se dedicaba mucho a tomar y no quería cambiar. Es triste ver eso, pero está la fuerza de voluntad y el poder que nos da el Señor para poder cambiar. Solamente Él puede hacer ese trabajo. Depende de Él. Y nosotros ponemos nuestra parte, pero Él va a hacer el trabajo necesario. ¿Qué va pasando después? Pero Jonás, dice el capítulo 4, se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Estabas renegando, Jonás. Él estaba desesperado, no los quería a los ninivitas. Él ha caído en un sectarismo total, tal vez por color, por qué será, raza, no sé, pero él estaba disgustado totalmente. La palabra de Dios en Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, nadie es diferente. Todos somos iguales ante Dios. Recuerdo siempre cuando estaba en la escuela básica, había un hermano que vino de Sucre y me dice: ¿sabes, hermano? Yo soy sangre azul. Así le digo, sangre azul. Yo chiquito también, ¿no? Desde unos 7, 8 años. Y me muestra sus venitas de sus manos, así como tenemos medios verdecitos, medios azulitos. Me muestra: mira, aquí está mi sangre, mira. Y de mí no había nada de esas venitas. Uy, le digo: sí, sangre azul. Voy donde mi mamá, le digo: mami, un amigo tiene sangre azul. Y no es así, ¿no? No hay sangre azul ni sangre. La sangre es roja para todos. No hay acepción no hay uno que crea, diga, no, el Señor, por ejemplo, no va a necesitar abogados en el cielo. No va a necesitar ingenieros, así no va a decir, bueno, aquí tenemos que edificios porque las almas de mis hijos van a venir. No, Él no necesita nada. Todos somos iguales. Blancos, morenos, amarillos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Él ve especialmente nuestro corazón. Eso es lo importante para Él. Él está viendo especialmente nuestro corazón. Pues dice el versículo en Romanos: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y más allá dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, se refiere a todos, a todo tipo de personas. No a unas cuantas, no solamente a los judíos. Él había venido por los judíos, sí, pero después los judíos estaban en desobediencia ante Él. Querían otro Mesías que los librara
del yugo romano. Por eso la cruz demuestra el amor de Dios que ha hecho por cada uno de nosotros. Él demuestra ese amor tan grande. Y hermanos, al pie de la cruz, toditos estamos en el mismo nivel. Toditos. No podemos creernos superior, no podemos nada de eso. Estamos en el mismo nivel, cada uno de nosotros. No hay diferencia, no hay excepción de personas. Todos estamos en el mismo nivel. Luego dice en el versículo 4, cuando estamos en el 3, yo te ruego, Señor, dice, ¿no?, que me quites la vida, prefiero la muerte a la vida. Imagínate, tanto tenía este joven, no le gustaba a ese extremo, que prefería morir. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida, prefiero la muerte a ver lo que tú estás haciendo, porque yo sé, dice, que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida, prefiero la muerte a la vida. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, ay, quiero morir? ¿Se han dado cuenta? ¿O nadie ha dicho eso? Hemos dicho, quisiera morirme de una vez, ya estoy cansado. ¿Qué tal sería si el Señor nos hiciera caso en todo? Quisiera morirme, chao. Uy, este presidente una macana, quisiera que se muera, chao. Ay, me ha hecho mal, chao. Toditos, no habría nadie en la tierra. ¿Se dan cuenta? Es lo que dice aquí Jonás. Quiero morirme, quisiera morir, prefiero la muerte a la vida. Yo no quiero ver a ese pueblo así, porque yo sé que eres Dios clemente y piadoso. No quiero. Es un pueblo pagano y no puede ser que tú perdones tanta maldad. Pero Dios, hermano, es misericordioso, y a cada uno de nosotros ha perdonado toda nuestra maldad, todo el daño que hemos hecho a muchas personas. Por eso el Señor dice que nos amemos unos a otros como yo los he amado. Pues no hay acepción de personas para con Dios. Luego dice, y el Señor le dijo, el versículo 4, ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Te parece bien enojarte tanto por lo que está pasando, por lo que se ha salvado a tanta gente? Hay algo que debemos aprender en Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4, 26. Efesios 4 del 26. Dice así: enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. ¿Qué está queriendo decir? Que no es bueno que estés peleado con nadie. Y trata de abonarte, dices, reconcíliate, no es trata, sino reconcíliense, es una orden. Es decir, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga, antes que el día termine. Tú tienes que estar reconciliado con la persona que has peleado. Y dice, y no den lugar al diablo. Muchas veces que hemos peleado se damos lugar al diablo. Aquí dice, reconcíliense. Pues le dice el Señor, ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Vale la pena que te enojes por todo esto lo que estás haciendo? Y dice el versículo 5, entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Y allí se hizo una enramada y se sentó bajo la sombra esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. Miren, él se hace como una carpita con puras ramitas para estar ahí, lejos de la ciudad, seguramente un lugar, acampó en la parte oriental, una parte elevada seguramente de la ciudad. Se hace un enramada, se sienta bajo la sombra y espera. Todavía decía, Dios va a castigar. Espera lo que sucedía en la ciudad. Sigue esperando. Por eso seguía enojado. A veces, hermanos, nosotros nos enojamos con alguna persona
y está enraizado en nuestro corazón. Traten de sacar ese odio del corazón. Se enraiza y pensamos, cuando lo sacas, vas a estar tranquilo y bien. Tranquilo. Pero él seguía con esa preocupación, sabiendo que Dios es misericordioso y clemente, sabiendo que era tardo para la ira, como dice aquí, lento para la ira y grande misericordia. Sigue pensando eso. Está viendo si hace un lugarcito como hacerse una banca, va sentado y voy a ver qué pasa. Ahora sí voy a reír de esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Esta ciudad no tiene perdón, según Jonás. Pero la ciudad se había arrepentido de todos los males y había cambiado. Ha habido un cambio genuino en esa ciudad. Por eso dice avivamiento. ¿Y qué había hecho Dios? Quería salvar esa ciudad. Y dice, pero al día siguiente, el versículo 7, al llegar el alba, Dios dispuso, el 6, Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre su cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Seguramente ha dicho, que no sufra mi hijo, le voy a poner enredadera, pero quería darle un ejemplo a Jonás, Dios. Y dice lo siguiente, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Un gusanito se lo ha comido, la enredadera se ha marchitado y se cayó. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Porque Dios quería darle un ejemplo a Jonás de lo importante que era salvar una ciudad. Muchas personas, hermanos, muchas ciudades están en esa situación de persecución. Estaba leyendo recién, en Nicaragua habían cerrado todas las iglesias cristianas, recién este mes, porque estaba con fecha, 22 de agosto creo que sí. Es tan grave la persecución allá en Nicaragua, porque es un lugar socialista, así como Venezuela más o menos, que estaban arrancando de raíz el amor a Dios. Y le da, ¿no? Pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara el enredadera y ésta se marchitó. Además, dice, miren lo que hace Dios con Jonás. Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano, o sea, fuerte viento, pero caliente, solano, que es caliente el viento, no era un viento suave. Y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse, decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Sigue reclamando Jonás. O sea, era un calor tan fuerte, porque aquí dice, como le da en su cabeza, seguramente eras como yo, ¿no? Calvito. Y el sol solano le daba fuerte, le estaba quemando la cabeza. Y ahí le dice el Señor. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que pasó en la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Miren cómo sigue insistiendo, quisiera y quisiera. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes, que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Le está aclarando, tú tienes pena de esa enredadera que ha muerto con ese gusanito, pero no tienes pena de esta gran ciudad que tiene 120,000 habitantes, que no saben distinguir cuál es de su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Según lo que dicen de esta situación, que los que no sabían cuál es su mano derecha y izquierda eran niños, 120,000 niños. La ciudad tenía más o menos 600,000 habitantes. Aquí está contando el Señor de los niños, porque solamente los niños no sabían cuál era su mano izquierda o derecha, porque las personas mayores generalmente eran guerreros y conocían la batalla, la derecha, la izquierda, pero el niño no. Usted está diciendo, eran como niños. Y de ahí ganan muchos animales.
El Señor está poniendo en un lugar muy bueno y decirles, tienes que aprender a perdonar. A perdonar a tan grande ciudad, de tanta maldad. Pero Jonás no quería hacerlo. Sin embargo, Jonás es escuchado por el Señor, es salvado por Él. Y seguramente cambia su corazón con el tiempo, ¿no? Porque aquí dice, quisiera morir nuevamente. Es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morir. Pero hermanos, Dios es grande. Dios nos da a cada uno una segunda oportunidad para seguir adelante. Dios está contigo todos los días. Bendice tu salida y tu entrada. Él es el que nos da trabajo, nos da todo, porque de Él es todo, como hemos escuchado hace rato. De Él es el oro y la plata, dice el Señor. Él es nuestro Rey y Salvador y confiamos en Él. Él nos ha salvado, nos ha dado una segunda oportunidad, un nuevo camino para que sigamos, algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Padre Santo, porque tú permites, Señor, conocer más, Señor, de tu palabra. Darnos una nueva y segunda oportunidad, Señor, como lo hiciste con Nínive. Salvaste la ciudad y así quisiéramos que se salve también nuestra patria, Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante.